Bueno, vamos a ver. Yo lo que voy a hacer es hablaros principalmente de las implicaciones que tiene en la infancia y en la adolescencia la ley trans, ¿no? Tienes que abrirlo. Es verdad, perdonad. Aquí así. Bien. Lo primero que voy a hacer es contaros un poco la descripción actual en España, en las diferentes comunidades autónomas y sobre todo en Galicia. Este es un mapa, bueno, es del año pasado. Hay una comunidad autónoma que ha aprobado la ley trans en este momento, que sería La Rioja, pero el resto refleja cómo está en este momento la situación de las diferentes leyes LGTBI y trans en España. La rosa serían, bueno, ya lo veis, comunidades autónomas que tienen ley LGTBI y ley trans. Las azules solo tienen LGTBI, que es el caso de ley LGTBI, que es el caso de Galicia, y luego la rosa tienen una ley específica muy abierta de cara a la ley, o sea, al colectivo trans. En Galicia, en el año 2014, se aprobó la ley para frenar la discriminación hacia el colectivo LGTBIQ+, pero no tiene una regulación concreta de los derechos trans. Lo que sí existe es un protocolo, ¿no? Un protocolo educativo de identidad de género da Comunidade Autónoma de Galicia. Vale. Este protocolo tería como objetivo principal garantir a igualdade de trato e combater a discriminación por razóns de diversidade afectivo-sexual e identidade sexual. É dicir, o termo identidade sexual, que xa veredes máis adiante que se asimila a identidade de xénero, está presente xa dende o principio. Ben, este protocolo ten unha serie de puntos que nós desenvolvimos nun documento que presentamos ás diferentes AMPAs da Comunidade Autónoma Galega, dos colexios da Comunidade Autónoma Galega, e que reflicte perfectamente o que serían as situacións ou as problemáticas máis conflictivas con respecto a esta temática, non? O primeiro é a definición que fai de transexualidade. O punto 2 dice que é un fenómeno biolóxico innato, xa que o cerebro é un órgano sexuado que pode manifestarse a partir dos 2 anos e medio. Vale, ben, isto non é certo. O primeiro que hai que decir é que todas as investigacións realizadas dende fai 20 anos para cá desminten o feito de que existan cerebros masculinos e femeninos. Os cerebros masculinos e femeninos son prácticamente iguais. Defender o contrario é o mesmo que defenderían os tópicos estos de que as mulleres len mal os mapas, que os homes non poden facer dúas cousas á vez, ou que non son empáticos, etc. Neste caso hai unha neurocientífica, quizás a neurocientífica máis famosa actual e máis autorizada actualmente, que sería Gina Rippon, que é profesora na Universidade de Birmingham, que fixo unha serie de estudios con neuroimaxe e a partir dali descubriu unha cousa moi interesante, que non hai cerebros de home ou de muller, o que hai é cerebros completamente distintos. Non hai dous cerebros iguais. E que as diferencias que se constatan como constantes entre os cerebros dos homes e das mulleres responden precisamente á plasticidade cerebral e a todos os anos que tardan en desenvolverse o cerebro ata os 25 anos máis ou menos, que sería a etapa ou o momento no que o cerebro se alcanza o seu último punto de desenvolvemento, non? Isto sería o desenvolvemento da zona prefrontal, que é a zona que se di que se desenvolve ata os 20-25 anos e que é a que dirixe todos os comportamentos relacionados con tomas de decisións e que, lóxicamente, na idade da adolescencia é unha zona que non está desenvolvida e dá lugar a todos estes comportamentos propios dos adolescentes, moi reactivos, emocionais, irracionais, bueno, todas estas toladas que lle pegan aos adolescentes e que temos fillos ou tivemos fillos adolescentes sabemos perfectamente o que fan, non? Ben,
O segundo punto importante do protocolo sería o que fala da identidade de xénero. Que é identidade de xénero para o protocolo? Bueno, pois sería o sentimento íntimo de identificación como home ou muller, independentemente dos seus xenitais, que reside no cerebro e fórmase arredor dos 2-3 anos, sendo irreversible e invariable. Non saben falar, pero xa saben que son homes ou mulleres, iso teñen claro. Ben, isto tampouco é certo, claro. Lóxicamente, o que xa dixen anteriormente, os nenos non son conscientes, como se dixéramos, de como se xestiona o seu cerebro, e moito menos de este tipo de implicaciones. En primeiro lugar, porque non teñen capacidade para elo. Por exemplo, os nenos non tomen verdura porque saiban que san para eles, nen lavan os dentes porque saiban que é bo para eles, o fan porque llos din os demais. O que si fan é ser moi influenciables nesta época as persoas que son referentes ou afíns. Non entenden, por exemplo, a diferencia sexual ata aproximadamente os 2 anos. E comenzan a sentarse no que sería o xénero polo que ven nos demais, é dicir, polos estereotipos de xénero. Doutra banda, o tema das identidades é un tema que ten que ver co reino das relacións sociais. É dicir, nos establecemos unha identidade, a que sexa, identidade sexual, identidade nacional, con oposición ao outro, vale? Sempre temos que ter con referencia a outra situación que é contraria á nosa. Se nós sabemos o que é a feminidade é porque sabemos o que é a masculinidade e viceversa. Na infancia, por exemplo, os comportamentos de neno e nena son unha etiqueta social que aprenden e imitan das persoas do seu contorno, vale? Porque non teñen capacidade cognitiva suficiente para decidir se teñen ese sexo de nacimiento ou non. Isto que quere dicir? Que facer este diagnóstico é totalmente falto de ética, é totalmente errado. Outro punto que aborda o protocolo, que sería o papel do centro dentro do protocolo educativo. Ben, o centro, ademais de incluir estes contidos dentro do plan formativo, que agora vou vos falar do que serían eses contidos, no caso dun docente observe nun alumno comportamentos que revelen unha identidade sexual que puidese non coincidir co sexo asignado a nacer, debe informar ao centro para organizar unha reunión de coordinación que facilite a transición social do menor. Vale? A que nos estamos a referir con isto de contidos dentro do plan formativo? Ben, ata a aprobación desta lei non había contidos afectivos sexuais dentro do currículum. Que se fai? O que se facía? Convidar a asociacións, organizacións, como Arelas, como outras, para que falen ou fagan talleres para explicar, como se di, a diversidade sexual e que, curiosamente, a raíz da celebración deste tipo de talleres, moitas rapazas, principalmente, identifícanse todas como trans. Vale? Claro, estas, como se di, asociacións teñen como finalidade orientar, levar hacia a transición a todas estas rapazas que encontran, bueno, rapazas e rapaces, pero principalmente rapazas que se encontran nunha situación de dúbida personal. O protocolo, en concreto, di, bueno, xa o ledes aquí, o que acabo de decir eu, que se calquer membro personal docente descubre ou observa un comportamento repetido, prolongado no tempo que revela unha expresión de xénero de tal, que poidese coincidir ou non co sexo asignado, sen que os seus representantes legais advirtisen nada ao respecto, debe de informar a dirección e logo xa comeza toda a maquinaria. Ben, cales son esos comportamentos que ten que observar un docente? Bueno, pois aquí temos os comportamentos.
A expresión de xénero amosa a través de indicios como o seu xeito de falar, a elección de xoguetes ou as actividades que prefire. Se xoga con robós é un neno e se xoga con bonecas é unha nena e xa está, e non hai discusión ao respecto. Vale. En concreto, unha destas asociacións, Arelas, que supoño que moitas de vos xa a coñeceredes, di isto. Bueno, Arelas se supón que é unha asociación que traballa para promover a defensa dos dereitos das nenas e axudalos en todos os ámbitos, non? Vale. Señales que suelen aparecer para identificar comportamientos disidentes de género. Esos comportamientos no son definitivos, pero sí característicos. A este respecto quiero decir una cosa. No existe ningún criterio que no sea externo para evaluar si un niño es trans o no. O sea, no estamos dentro de la cabeza de ese niño. Solamente lo podemos observar con elementos externos. Comportamientos que no son definitivos, pero sí característicos. Una niña trans es atraída, o sea, un niño que se identifica niña trans, es atraída por vestimentas y estilos de cabello y maquillaje de mujer. Durante los juegos de rol, su personaje admirado suele ser una mujer, hace como si tuviera el pelo largo, se pone toallas, fulares, pinzas, que eso también se hace, como si tuviera el pelo largo, evita los juegos bruscos, tiene un temperamento suave, es sensible y artístico, se dibuja femenina. Bueno, no lloréis. El niño trans, por su parte, o sea, una niña que se autoidentifica trans, esto lo dice Arelas, en los colegios, ¿vale? En los talleres. Prefiere ropa de hombre, llevar el pelo corto, tiende a rechazar juegos que están asociados con ser niña, prefiere juegos masculinos, de contacto, se identifica a sí mismo como el profe, se pinta en masculino, bueno, un alabar a Dios. En este sentido, lo primero que hay que decir, el tema de la coeducación ya lo mencionó Tuxa, es que la ley de educación, en el currículum de educación infantil primaria y de educación obligatoria e bacharelato da Comunidade Autónoma de Galicia, insta a evitar na aula comportamentos, estereotipos e contidos sexistas que vayan en contra da coeducación. Este tipo de contidos, o único que fai é fortalecer este tipo de comportamentos sexistas. Como xeito de localizar polos comportamentos dos rapaces se van a ser nenos ou van a ser nenas. Non sei se me expliquei ben. O sexa, que é como se dixéramos que fomentar que se ande a pescudar se teñen tal ou cal comportamento, o único que está facendo é constantemente reforzar os estereotipos sexistas. Vale? De feito, a Lei Integral de Violencia de Género, en el artículo 6 del Fomento de la Igualdad, dice que con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las administraciones educativas velarán para que todos los materiales educativos eliminen los estereotipos sexistas y discriminatorios y que fomenten el valor de igualdad entre hombres y mujeres. Eso lo dice la Ley de Violencia de Género. Es decir, estos comportamientos son violencia contra los niños, ¿vale? Y en concreto contra las niñas. Bien, sigamos. ¿Qué es lo que hace entonces el centro? ¿O qué es lo que, en teoría, el protocolo establece que tiene que hacer el centro? Bueno, pues la comunidad, las medidas que ha adoptadas serían empezar a dirigirse por el alumno, por el nombre acorde que se fai na reunión con él, que será utilizado na documentación, na regulamentación e facilitaráselle o acceso aos vestiarios e seos que corresponden ao seu sexo co que se identifica. Vale? De feito, tamén se fala de cambiar toda a normativa que non sexa oficial, ¿no? De cara, pois supoño que será o cambio de expediente, o cambio do nome na ficha, etcétera, etcétera, porque claro, eso non ten unha implicación legal. O que sí ten implicación legal será logo despois de cara a Consellería poñer as notas co nome oficial do neno mentres non faga o cambio rexistral. Pero a todos os efectos, un neno que se identifica nena pode ter todo o disfrutar
toda a ventaxe que ten de ser nena. E que pasa cos pais cando se opoñen a isto? Bueno, pois se os pais se opoñen a isto, o centro escolar tomará as medidas que garanten o interés superior do menor segundo os protocolos de asistencia de protección ao menor. O termo de interés superior do menor é un cajón desastre onde cabe todo, e que está ao total criterio do xuiz correspondente e da súa interpretación de que sexa bo ou non, porque de feito no resto da miña exposición falarei de termos que poden considerarse de interés superior do menor hoxe e mañán non, ou o decida eu ou o decida outra persoa. Imos entón ca lei trans. Vale, isto xa falaron as miñas compañeiras delas. O primeiro que di a lei trans é que toda persoa de nacionalidade española maior de 16 años pode solicitar por si mesma ante o Rexistro Civil a rectificación de mención registral relativa ao sexo, non ao xénero, porque o concepto xénero legalmente en España non existe, ao sexo, vale? Ben, con respecto aos menores, las personas mayores de 16 años podrán requerirlo por sí mismas y se permitirá con la asistencia de progenitores o tutores a partir de los 14, que es la edad obligatoria del DNI, y permite el cambio de sexo registral a partir de los 12, pero con asistencia, con autorización judicial. Importantísimo, que ya lo dijeron mis compañeras anteriormente. El ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado por la previa exhibición de informe médico, psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos quirúrgicos o de otra índole. Es decir, cualquier chaval de 16 años va al registro, se cambia para niña y es una niña. Un chaval de 16 años, entrando vestuarios, entrando baños de un instituto. Plan sin fisuras. Lo curioso de aquí es que esto además tiene su gracia. En algún momento se requería que legalmente hubiera un informe psicológico, psiquiátrico, un diagnóstico de disforia de género. Bien, bueno, pues aquí la única persona que está encargada de facilitar toda la información y las consecuencias jurídicas, y llegado su momento de aprobar o no esa transición o ese cambio de sexo registral, es el funcionario del registro civil. Que supongo que les darán unos cursillos de la leche a partir de ahora para que sepan identificar, ¿verdad, Carmen? Para que sepan identificar si uno dice verdad, si no dice verdad, si realmente se siente mujer, si no se siente mujer. Bueno. Esto me había olvidado de ponerlo. Vale, bien. Las personas trans, bueno, aquí esto. Las personas trans menores de edad, hayan iniciado o no el procedimiento de modificación de la mención relativa al sexo, tienen derecho a obtener la inscripción registral de cambio de nombre por razones de identidad sexual, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley 20/2011 y tal. Esto es curioso porque esta ley contradice el hecho de que un menor de 16 años o un menor de edad cualquiera por sí mismo pueda ir al registro a cambiarse el nombre y quitarse el apellido porque su padre es un maltratador, ha amazado a bofetones a su madre toda su vida y no quiere tener el apellido de su padre, necesita la autorización en su caso de su madre, pero sin embargo sí que puede cambiárselo por nombre femenino si es que no le gusta, y de hecho va a poder seguir utilizando ese nombre femenino a todos los niveles como iniciación de su transición social. Bien, bueno, lo que la figura esta es más o menos lo mismo, que viene a hacer referencia eso
a que, en virtud del principio respecto a la dignidad de la persona y el libre desarrollo, las personas menores de edad que hayan obtenido la mención registral de cambio de nombre, tienen el derecho a que toda la documentación desde su nacimiento hasta la actualidad se cambie según el nombre y el sexo que haya optado o que haya decidido tener. Vamos entonces con lo verdaderamente controvertido y lo que más nos puede preocupar con respecto a los niños, que serían las medidas en el ámbito de la salud para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans. Bien, cuando se habla de atención sanitaria integral a las personas trans, solamente se está contemplando lo que se llama modelo afirmativo, es decir, solamente se está contemplando la afirmación de género. Y en el caso de los menores sería la afirmación médico-quirúrgica de género, ¿vale? No se contempla ninguna otra situación. En ese sentido, habría que explicar lo que es el concepto de disforia de género. Hay dos tipos de disforia de género: la disforia de género de inicio rápido y la disforia de género de inicio tardío. La disforia de género de inicio rápido es la que se empieza a producir a partir del fin de la infancia, el inicio de la pubertad, y la de inicio tardío sería la que ocurre a raíz del final de la adolescencia y en adelante. Hasta ahora, lo que se estaba haciendo, que era lo que se estaba haciendo en Holanda a partir de lo que le llaman el protocolo holandés, que el protocolo holandés es el que sí incide en el cambio médico, pero por problemas ocurridos en Holanda en su momento, que la cosa, como si dijéramos, se salió un poco de madre, se denomina protocolo holandés al protocolo de cautela, ¿vale? Es decir, recomienda aguardar para no realizar ningún tipo de transición social hasta la pubertad. El motivo principal es que en la mayoría de los casos la disforia de género de inicio rápido remite una vez pasada la adolescencia. Por otro lado, suele ser concomitante con otro tipo de trastornos, por ejemplo, depresión, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de espectro autista, en un porcentaje muy significativo, e incluso también en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo podrían ser acoso, bullying, fracaso escolar, rechazo social, etcétera, etcétera. Esto, como si dijéramos, recomienda que todas estas circunstancias o todas estas psicopatologías serían previas a la aparición de la disforia, por lo que se podría considerar que la disforia es como un síntoma más de este tipo de trastornos. Por este motivo, el protocolo holandés, y ya me refiero al protocolo holandés como protocolo de cautela, no estoy hablando de lo que se llama ahora el protocolo holandés, que es el protocolo holandés es el afirmativo, no. Se recomienda esperar, realizar una evaluación psicológica exhaustiva del individuo, porque la transición médica podría no ser recomendable, ya que aunque el uso de los bloqueadores no tiene por qué en sí mismo suponer la utilización de hormonas, la hormonación cruzada, van ligadas. Llega un momento de la pubertad del chaval o de la chavala que necesita las hormonas para su propio desarrollo y automáticamente se sustituye las hormonas naturales que tendría que tener él por las hormonas deseadas para desarrollar los caracteres sexuales secundarios, deseados. Frente al protocolo holandés, lo que instan todas estas leyes, o sea, en concreto nuestra ley, sería el modelo afirmativo de género. El modelo afirmativo de género defiende apoyar la transición de género en cualquier edad. Solo se necesita que la persona exprese una identidad de género diferente a su género de nacimiento y se basa en el criterio de que la no validación, es decir, no darle la razón a la inmediata identidad expresada, puede provocar un enorme daño psicológico en el individuo.
ansiedad, depresión, ideación suicida. Lo de la ideación suicida, curiosamente, se suele producir tras la transición en un 70 y tantos % de los casos. Pero bueno, no. O sea, el niño dice que quiere ser trans, tú le dices que no, o le dices, no, mira, vamos a esperar, pues me tiro por la ventana. Eso no pasa así, no suele pasar así. El acceso a los tratamientos médicos solo necesita un consentimiento informado a medias, porque poco se sabe de los efectos a largo plazo de estos tratamientos y de las consecuencias, de las que yo voy a hablar después, probablemente de los efectos secundarios de este tipo de tratamientos. El modelo afirmativo da por descontado que la disforia de género se va a mantener en un futuro, cuando está comprobadísimo que si no se realiza intervención ninguna, la disforia de género remite en más de un 85% de los casos pasada la pubertad. El tratamiento psicológico va orientado principalmente a las familias a que acepten la nueva circunstancia de que, y esto es horrible esta frase, hazte la idea de que tu hijo ha muerto, que tienes una hija. Esta frase es horrible, pues se dice así. Uno de los principales vulneraciones del protocolo afirmativo es obviar los principios de la bioética. Los principios de la bioética serían principalmente estos 4. Primero, la autonomía, que sería la capacidad de la persona de pensar o actuar en la vida tomando las decisiones de forma informada. La no maleficencia, es decir, no producir un daño y prever que ésta suceda, incluido no provocar dolor, sufrimiento, someter intervenciones innecesarias. Beneficiar, que sería otro principio, el beneficio, es decir, obliga a actuar en beneficio de los demás y reparar el daño ajeno y promover el bienestar. Y por último, el principio de justicia, es decir, que sea igual las cargas que los beneficios del procedimiento que se vaya a aplicar. Bueno, más adelante volveremos con el consentimiento informado con otro asunto en relación con esto. Vamos entonces a ver qué es lo que ocurre aquí en Galicia, qué es lo que está ocurriendo en este momento aquí en Galicia. Bien, hay un aumento de solicitudes de jóvenes transexuales en el registro civil para la reafirmación de sexo de 1 o 2 al año a aproximadamente 3 o 4 a la semana. Esto es un artículo de Atlántico Diario, no me lo estoy inventando yo, es lo que ocurre en Vigo. Mientras hace un par de años eran excepcionales y casi todas, el 99%, eran personas adultas, ahora de esas 2 o 3 que se producen a la semana, la inmensa mayoría son chavales de entre los 13 a los 17 años. Y casi todos niñas. El jefe de endocrinología del Chubi, que es este señor, Eduardo Pena, asegura que hasta hace poco sus consultas sobre las personas transgénero eran casi inexistentes, pero que ahora es rara la semana que no ve un caso o 2, ¿no? Dice que esto puede ser causa a la tolerancia social, lo veis ahí, pero que claro, que también puede existir el riesgo de que haya un efecto llamada con personas que están confundidas y que a ellos les corresponde aclarar estas situaciones, ¿no? Entonces, no tienen prisa. Empiezan primero con los bloqueadores hormonales y luego, poco a poco, van introduciendo las hormonaciones cruzadas. Porque, claro, es que hay que dar tiempo a corregir lo que la naturaleza lleva haciendo mal desde hace tantos años. ¿Qué pasa con los bloqueadores hormonales? Que siempre nos los venden que son inocuos, que no pasa nada. Bueno, pues resulta que una asociación o la propia asociación Aldarte, que es una asociación para la protección de la infancia trans,
y que uno de sus ideólogos principales es un señor que se llama Miquel Misé, un señor trans, que se llama Miquel Misé, y que muchos de vosotras habréis oído hablar de él, supongo. ¿Qué pasa? ¿Ya pasaron 30 minutos? No, por Dios, sí. Oh, Dios, perdona, pues anda que no me queda. Bueno, vamos a ver. En cuanto a los efectos secundarios, pues estos son los más principales. Efectos sobre la fertilidad. La solución es muy buena. Como alternativa expresa la posibilidad de crioconservación en bancos de semen y óvulos si quieren tener hijos más tarde. No explica cómo. No explica cómo. Yo ahí tengo una ligera sospecha, pero no la quiero decir porque yo no quiero pensar mal. Efectos sobre la talla, lógicamente disminuye el crecimiento, porque claro, si tú estás inhibiendo el desarrollo natural de los niños, pues disminuye el crecimiento, con lo cual a los niños trans, es decir, niñas que transicionan a niños, se recomiendan hormonas de crecimiento, y a las niñas trans pues no pasa nada, porque aunque sean bajitas como son mujeres, pues no va a haber problema. Sobre la densidad ósea, osteoporosis, una osteoporosis de caballo, además comprobada y más que cierta. Con respecto a la distribución de los tejidos corporales, no lo pone ahí, lo pone en la siguiente. Bueno, pues redistribución de la grasa, aumento de peso, índice de masa corporal más gordo, en lo que, por supuesto, estos niños que ya no tienen ningún tipo de problema, no les supone problema alguno aceptar la obesidad. Y por último, problemas en el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas que conllevan a una preciosa diabetes, que a ver luego después cómo se quita. En cuanto a las medidas educativas del protocolo, principalmente la ley lo que viene a decir es que los diferentes protocolos de las comunidades autónomas ya las van a contemplar y entonces tampoco se mete mucho, solamente lo deja así. Pero os voy a poner un caso que aquí está, no sé de qué comunidad autónoma es, del País Vasco, que es una de las primeras comunidades autónomas, en las que instan a que los docentes trabajen como policías de género para andar investigando ahí por el aula a ver el que no se comporta, cómo se tiene que comportar, ¿no? Y sin derecho a objeción. O sea, tienen obligación de hacer esas localizaciones. Entonces, bueno, se lo comunica al equipo del centro, recoge la información, hace reuniones, bueno, etcétera, etcétera. Por último, en este tema, bueno, sí, por último, sí, más o menos. Evidentemente, no existe otra alternativa terapéutica más que el modelo afirmativo. Se considera infracción muy grave, la promoción a práctica de métodos, programas o terapias de conversión, contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan como finalidad modificar la identidad de género con independencia del consentimiento que pudiera expresar el propio interesado. ¿Vale? Con independencia. Ahora os voy a poner una foto que es muy desagradable. ¿Qué ocurre con estas situaciones? El consentimiento informado. Volvemos al tema. El consentimiento informado no solamente involucra el hecho de que a ti te digan lo que te van a hacer, sino que te tienen que dar las alternativas terapéuticas existentes. Y tú resulta que igual no te quieres hacer esto. Te encuentras mal, eres una persona que te autolesionas, es un niño, una niña en este caso, que te autolesionas, que tienes una dismorfia corporal terrible, y tienes que solventar este problema. La solución que te dan es, estás disconforme con tu cuerpo, prefieres ser un niño porque tus caracteres sexuales secundarios te están provocando muchísimos problemas de rechazo, ¿qué haces? Te quitamos las tetas. ¿Y cómo vamos a solucionar sus brazos, su abdomen? ¿Cómo vamos a solucionar estos cortes? ¿Esto se soluciona así? Bueno, pues no hay alternativa terapéutica. Está terminantemente prohibida, bajo sanción de hasta 120.000 euros a los profesionales que realicen terapias de conversión, porque ellos les llaman así,
Esto es una terapia de conversión, no lo que estuvo hablando, lo que estaba comentando Marta, de que se hiciera una transición si tienes un niño gay para que se vuelva niña. Eso no es una terapia de conversión. Hacer un tratamiento psicológico para evitar esto sí es una terapia de conversión. E inhabilitación de 5 años. Y ahí hay un caso muy famoso que de una, bueno, supongo que lo conoceréis, Carola Gómez Noya, que es una mujer que se enfrentó por la ley transandaluza a una situación de este estilo. Se le pedía 150.000 euros, 120.000 euros de multa y una inhabilitación de 5 años. Obviamente el caso quedó archivado y no fue a mayores, pero bueno, es lo que hay. Bien. ¿Qué ocurre entonces cuando los padres se oponen? Imagínate que vosotros como padres os oponéis y decís que no estáis de acuerdo con la terapia afirmativa, que no queréis que vuestra hija adolescente pase por esto. Bueno, pues entonces se debe de tener en cuenta el desarrollo personal del individuo a fin de valorar la situación de riesgo de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica de 1996. ¿Qué dice ese artículo? Pues ese artículo dice que si tú actúas contra el interés superior del menor, te quitan la custodia. En ese sentido, esta señora, que es una prestigiosa jurista, que en concreto es María Durán Farber, que es la directora del Instituto Balear de la Mujer, dice directamente que el anteproyecto de la ley trans vacía de contenido la patria potestad en la edad más difícil de quienes son menores. Los menores tienen consideración de menores jurídicamente por algo, ¿no? Precisamente porque no tienen desarrollada su capacidad para tomar una serie de decisiones y para evitar ser manipulados. Bueno, pues con esta ley los progenitores pueden llegar a perder la patria potestad si tienen un interés opuesto al de su hijo o hija y solo a instancias del menor, sino a instancias también de otras organizaciones, como por ejemplo podría ser la escuela, ¿vale? Y en caso de juicio serían los padres, se invertiría la carga de prueba, serían los padres los que tendrían que justificar objetiva y razonadamente las medidas adoptadas en contra de ese derecho, de ese ente que sería el interés superior del menor y su proporcionalidad. Evidentemente, la ley trans lo que está haciendo es desautorizando a los progenitores y empoderando a terceras personas, como pueden ser asistentes sociales, maestros, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces a pasar a qué es lo que ya está ocurriendo. Lo que ya está ocurriendo. Primero vamos con el Reino Unido, que es donde más cosas están ocurriendo, porque desde el año 2012, desde Theresa May, creo que fue, que abrió la terapia afirmativa como única solución a los niños que tienen problemas de identidad de género, pues se produjo esta eclosión, esta bonita eclosión. En concreto, según el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género GIDS, que depende del National Health Service, se observa que el número de consultas médicas de menores ha pasado de 77 en el año 2010 a 2.729 en el año 2019, lo que sería un aumento del 4.443%. Estos son datos de la clínica Tavistock. Este es el dato, una gráfica de la propia clínica. Una de las medidas que se tomaron también en el Reino Unido para acabar con la discriminación y sobre todo para favorecer la diversidad y la integración a la diversidad fue las medidas que se tomaron de cara a la inclusión, y una de ellas fue la de los vestuarios unisex en centros educativos, en empresas y en la mayoría de los organismos públicos. Bueno, pues esto, según un estudio del Times, lo que trajo como consecuencia fue que casi el 90% de las denuncias por asaltos sexuales a mujeres se produjeran en este tipo de instalaciones. El 90%.
Ya lo tenían difícil con ella, o sea, ya lo tenían fácil con ella separada, aún encima vamos a darles más facilidades todavía. ¿Qué sigue ocurriendo en el Reino Unido? Bueno, pues al final la cosa reventó. Y el caso que apareció fue el de Kirabel. Kirabel es una niña, bueno, era una niña, que a los 14 años tenía un problema de disforia de género y la unidad de género de salud del Reino Unido la mandó a la clínica Tavistock, donde después de 3 sesiones de 1 hora, con 14 años, 3 sesiones de 1 hora, le dijeron que era un niño trans y que tenía que iniciar la reasignación. Ella, lógicamente, pensó que eso era la solución a su problema y comenzó el proceso irreversible. Primero comenzó con la hormonación, tras la hormonación perdió la regla, se le atrofiaron los genitales interiores, bueno, los ovarios, se mastectomizó, perdió la tersura de la piel, le salió la barba, le cambió la voz, lógicamente nada de eso es reversible. Pero ella se seguía sintiendo deprimida, seguía teniendo problemas de disforia, etcétera, etcétera. Hasta que a los 23 años, ya con el suficiente juicio como para tomar decisiones, dijo, mira, yo no soy un hombre, yo soy una mujer y tenía un problema y a mí me han arruinado la vida. Entonces, ¿qué hizo? Denunció a la clínica Tavistock, diciendo que no le habían solucionado su problema de disforia de género, que lo seguía teniendo, que no le habían escuchado cuando hablaba, y que le convencieron de que hiciera la reasignación sin ni tan siquiera solucionarle sus dudas. Bueno, pues el 1 de diciembre del año 2020 la justicia británica le dio la razón y entre varias cosas que dice la sentencia dice que a los mayores de 16 años la posición legal es que si son capaces de entender y consentir, pero dadas las consecuencias a largo plazo de este tipo de tratamientos y su carácter experimental, y dado que suelen llevar a lo que sería la intervención quirúrgica posterior, es necesaria la autorización judicial para cualquier individuo menor de 18 años. A partir de los 18 años, ya nada. A partir de ahí, ¿qué pasó? Se desató la caja de los truenos. El propio el Servicio Nacional de Salud británico encargó un estudio a una pediatra que se llama Hilary Cass, y este estudio lo que trajo como consecuencia fue que tras años de denuncias, ¿no?, de pacientes, familiares e incluso algunos empleados que se negaban a continuar con este tipo de terapias y que fueron despedidos por ellos, el Servicio Nacional de Salud decidió cerrar la clínica. Se supone que la van a cerrar en la primavera del año 2023. Lo que decía el estudio principalmente era que no había forma de saber si la medicación interrumpía el proceso de la decisión de los niños sobre su identidad de género en vez de ganar el tiempo para ellos. Es decir, si el propio proceso en sí condicionaba, el proceso médico condicionaba la transición sí o sí, teniendo en cuenta que para la terapia afirmativa la inmensa mayoría de los casos de disforia de género son afirmativos, conllevan una transexualidad. Esto lo que plantea también es que haya ahora más de 1000 familias de niños que hayan decidido o estén planeando hacer una denuncia conjunta a la clínica Tavistock y, bueno, al Servicio Nacional de Salud británico por consiguiente. El último caso, los tan atrasados y retrasados. Me falta una diapo. No, es esta. Suecos. Suecia, ese país tan subdesarrollado, tan homófobo, tan de todo, fue el primer país del mundo en reconocer la disforia de género, en el año ya 1972. Y fue el primero que concedió la posibilidad de cambiar de sexo en el estado civil. Bien, pues la clínica Karolinska, que
es una clínica súper famosa que está directamente relacionada con la entrega de los premios Nobel, en una compilación de estudios demostró que no hay pruebas de la eficacia de estos tratamientos en el bienestar de los pacientes. De hecho, advierte que estos tratamientos pueden llevar riesgos de salud importantes, como podrían ser cáncer, trombosis, enfermedades cardiovasculares, más aparte la incidencia en un porcentaje bastante elevado de ideación suicida tras la transición al no conseguir los efectos deseados. También hay que tener en cuenta que estas intervenciones son irreversibles. Lógicamente, en el año 2001 había igual 25 personas que se autoidentificaban trans y que solicitaban la transición, y en el año 2018 pues fueron 1.859 para ser exactos. Lógicamente también las asociaciones trans entusiasmadas de que, jo, qué guay, que por fin ahora todo el mundo se está haciendo trans, porque es muy guay hacerse trans. Sin embargo, los médicos alertan de que esto se puede producir por un efecto moda alimentado por las redes sociales, ya que según las cifras del funcionariado de la Seguridad Social sueca, entre el 70 y el 80% de estas consultas, curiosamente, derivan en transición. En transición, o sea, que continúan con el proceso. Conclusión a todo esto. La minoría de edad existe por algo. Y existe por la sencilla razón de que los niños no tienen capacidad, hasta bien entrada la juventud, de asumir las consecuencias de sus actos, por lo menos a largo plazo. A corto plazo puede que sí, pero por lo menos a largo plazo. La incitación de los adultos a que tomen decisiones irreversibles solamente tiene la finalidad de manipularlos. La identidad de género hoy en día es un negocio. En Estados Unidos se han multiplicado por 300 las clínicas de reasignación de género en los últimos años. Y las farmacéuticas, como por ejemplo Pfizer, hacen unas inversiones de miles de millones de dólares en este tipo de medicación o en el proceso de transición médica, y que llegan hasta salir con pancartas propias en las manifestaciones del orgullo. O sea, las leyes de identidad de género desautorizan a los padres, cuestionan su labor como educadores y protectores del bienestar de los niños, y al mismo tiempo niegan las alternativas terapéuticas para los adolescentes que están sufriendo. Con lo cual, los padres tienen las manos atadas y lo único que les queda es mirar, ver cómo sus hijos solamente tienen una opción. Solamente les queda la opción de verlos sufrir sin poder hacer absolutamente nada. Mientras tanto, que quienes apoyan la terapia afirmativa sí reconocen que hay niños que sufren disforia, pero que no son trans, pero los consideran daños colaterales. Ya está, la ley es necesaria, esos niños son un daño colateral. Solo decir una cosa, si a los 16 años no se tiene edad penal, no, es la edad mínima mínima de consentimiento sexual, y con 14 ni tan siquiera se tiene responsabilidad penal, es porque se considera que los niños no están capacitados para asumir ese tipo de consecuencias con respecto al resto de su vida. Todas menos transicionar médico-quirúrgicamente. Y hasta aquí lo que podemos hablar de los niños.